Nos encontramos en una nueva ocasión. No sé si han visto otro vídeo que era sobre la introducción a la fenomenología, los primeros párrafos, y ahora, siguiendo la misma técnica, vamos a cambiar a un librito que es un poco más sencillo, porque la fenomenología es de difícil acceso directo. Eso dice todo el mundo y es verdad. Hay que, como decía Ortega y Gasset, hay que atacarlo rodeándolo, poco a poco, leyendo otros libros y haciéndose una idea. Y bueno, pues hay libros también de Hegel que son bastante más sencillos. Son los libros que son debidos, que se han recompuesto después de su muerte, con los apuntes de los alumnos y con las notas que él había hecho para la clase. Y son varios libros, pues solo tenemos, me parece, las lecciones de filosofía, por ejemplo, las lecciones sobre la historia de la filosofía, del cual tenemos aquí este libro que es una parte, una separación, que lo titulan los editores Introducción a la historia de la filosofía. Posiblemente Hegel, a lo mejor como introducción a la exposición de los autores, entonces él hizo también como una introducción, pero es una larga introducción. Y esa introducción además pues se hizo de manera un poco distinta en varias ocasiones, porque tuvo como unos 8 años o que dio 8 cursos distintos en 8 veces distintas. Fue bastante el tiempo el que estuvo dando estos cursos, desde que empezó en Jena en 1805 hasta que murió en 1830, a la edad 31, a la edad de 61 años. Entonces hoy, mirando este otro libro, pues he visto que estos libritos eran bastante más sencillos, y entonces pues es bueno acercarse a estos libros para tener una idea, y ya una idea un poco más elaborada, saber de qué va el tema, y con eso a lo mejor ya se puede atacar la fenomenología o la lógica, que también es un libro de armas tomar. En 1805 Hegel estaba en Jena y se disponía a dar un curso de historia de la filosofía, pero vamos a dar algunos preámbulos, algunas notas acerca de cómo ha llegado hasta allí y cuál es su situación. Pues inmediatamente antes de Jena viene de Frankfurt, y antes de Frankfurt viene de Berna. En Berna ha estado de preceptor, y allí aunque según un autor que tiene por ahí un libro gordo que no me acuerdo cómo se llama, sobre Hegel, allí no le gustaba mucho la situación, que era la situación prevista para alguien que acababa la carrera que él había acabado. Bueno, presuntamente, porque él había estudiado para pastor protestante, pero entonces había estudiado filosofía y teología, pero no le gustó. Cuando acabó sus estudios no pensó que podía ir por ese camino, y entonces pues intentó lo que era habitual en aquel tiempo, que era ponerse de preceptor, de educador personal, o de tutor, más que tutor, educador, porque enseñaban las materias a hijos, o un hijo, o varios, de una familia medianamente pudiente que pudiera sostenerle. Así estuvo en Berna. Y en Berna, aún así, pues no lo tengo por aquí, ya escribió, por ejemplo, lo que se edita bajo un libro que es la historia de Jesús, por ejemplo, siguiendo el pensamiento de Kant,
acerca de una religión reducida a moral. Jesucristo presentado ahí como una especie de predicador moral. Bien, pero no le gustaba. Entonces le llamó Hölderlin desde Frankfurt, o se pusieron en contacto y le dijo: oye, mira que aquí tengo un trabajico para ti, también con una familia, que te va a ir bien y tal. Y entonces, bueno, pues Herder estaba un poco solo en aquella situación, por allá aislado, desconectado del movimiento muy fuerte que había en aquel momento en Alemania, diríamos, tratando de complementar a Kant, como dicen los alemanes. Y se fue para Frankfurt, y allí en Frankfurt tuvo una gran efervescencia filosófica, porque se da la casualidad de que Hölderlin, que era un poeta, pues estaba al tanto de los problemas filosóficos y de sus soluciones. No es que de todo, sino que por eso ocurre raramente, no es una cosa que tengo la solución, pero que su pensamiento ahora se estudia, y que parece por ahí, por la solución que él veía, es por donde echó, por decirlo así, el desarrollo del idealismo. No solamente estaba allí Hegel con Hölderlin, sino que había otros amigos también de Hölderlin que también citan los libros. Había un círculo cultural en el que Hegel también estaba incluido, participaba, o sea que había una actividad importante. Hölderlin había, no sé ahora mismo cómo está de Jena, pero había ido a Jena, había escuchado a Fichte y había escuchado a Schelling. Fichte ahora no estaba, pero la Universidad de Jena todavía continuaba con gran potencia, en declive, pero todavía importante, y era el foco cultural de Alemania, el foco filosófico. Y entonces Hölderlin, pues que yo sepa, en un par de folios escribió algunas cosas, y sobre esas cosas le daban vueltas y se escribe el libro. Aquí está, por ejemplo, Hölderlin y la lógica hegeliana, de Felipe Martínez Marzoa, en que trata sobre ese tema de la problemática filosófica que estaba planteada en ese momento y la solución, el camino por donde proponía Hölderlin. Hölderlin era un poeta, y entonces su solución, que digamos era equiparable a la filosófica, él la echó por el camino de la literatura. Dicen que yo no lo sé, dicen que Hiperión, una obra de Hölderlin, es literariamente o poéticamente equivalente o similar en concepto a la fenomenología de Hegel. Bien, un poquitín, y así, pues, ¿cuál era la problemática que había planteada en ese momento? Que los libros hablan de ella, pero que es una problemática difícil y áspera, y cuando Hegel habla de ella, pues también eso está muy áspero, muy difícil. Pero la matemática, así de manera más sencilla y tal como yo lo puedo poner, había dos tradiciones, había dos corrientes que había que conciliar, en principio inconciliables. Una era la tradición, digamos, de Spinoza, que es la tradición del sistema, y la tradición de la razón, digamos, especulativa, o la tradición o la razón, diríamos, lo que es la razón, que es lo que llama Kant, introdujo esa terminología que llama Vernunft, por oposición a una razón más baja, por decirlo así, primera, que se llama Verstand, que la primera sería una razón, digamos, cosificadora, que hace separaciones rígidas,
y la que corresponde, por ejemplo, al principio de la contradicción de Aristóteles, a la lógica tradicional. Y desde ese punto de vista, pues en ese punto de vista, de esa razón, es la que se plantea la filosofía de Kant y la filosofía de Fichte. La filosofía de Schelling ya está un poquitín fuera de ese contexto. Bien, entonces, por una parte, había lo que lo que Hegel admiraba mucho y siempre lo dijo diciendo: hay que empezar por Spinoza. Spinoza es el punto de vista de la totalidad, el punto de vista de que cada cosa tiene la referencia al todo. Ese es el sistema, el punto de vista del sistema, y ese es el punto de vista que va a seguir Hegel. Pero no contiene en sí de una manera adecuada para que pueda salir de sí la reflexión o la negatividad o el sujeto. Entonces sería una parte. Cuando Hegel dice en la introducción a la fenomenología: ahora yo propongo, más o menos, no me acuerdo exactamente la palabra, que la verdad tiene que verse o concebirse no solamente como sustancia, sino también como sujeto. Ese es el planteamiento. Y ahí es donde se dice que, dirían, hubiera colaborado Hölderlin a llegar. La parte de sustancia, la sustancia entera, por decirlo así, la sustancia total, la universalidad de la sustancia, si quiere, el todo como sustancia, al cual está unido todo lo demás. Todo lo que existe son también aspectos de la sustancia, en oposición al planteamiento tradicional heredado del cristianismo de Dios separado del mundo, que era el planteamiento judaico y del cual ha venido, diríamos, orientándose por él, ha venido la filosofía. Sacado de los términos religiosos, sería lo infinito frente a lo finito, pero eso se hacía filosóficamente insoslayable. ¿Cómo lo infinito, lo que en el término religioso se llama Dios, podía estar separado de lo finito? No sería tampoco infinito. ¿Y cómo sería concebible un finito separado de lo infinito? Eso había que, por lo visto, filosóficamente, racionalmente, había que conciliarlo. Era una conciliación entre lo finito y lo infinito. Ese era el punto de vista de la sustancia y el punto de vista pienso yo, que yo no estoy muy seguro, de lo que era la razón dialéctica, o el punto de vista de la negatividad, que es considerar una cosa no desde el punto de vista de lo que es, desde el punto de vista de Parménides, sino desde el punto de vista también de lo que no es. Toda vez decía Spinoza, que luego eso lo repite Hegel, toda determinación es negación. Y el punto de vista moderno, el punto de vista que se venía heredando desde, dicen los autores, dicen los libros, desde Locke, Hume, Descartes, que lo inicia, no sé en qué medida Leibniz, por supuesto Kant y por supuesto Fichte. El punto de vista de la reflexión. Pero el punto de vista de la reflexión, según parece, pues con el último planteamiento, que es el con el que está más reciente y con el que está actual, que es el de Fichte, el yo, que diríamos, que se pone a sí mismo y luego pone el no yo. Según Hölderlin, no puede ser el principio de la filosofía un momento extendido, un momento dual. Tiene que haber una unidad.
Le llaman también filosofía de la reflexión porque esa dualidad se mantiene a nivel de la razón, del entendimiento, y entonces no supera, no se abre a una conciliación entre los opuestos. Era necesaria una ampliación del concepto de razón. Esto es bien el planteamiento, la aportación de Hölderlin y sus amigos a Hegel, y Hegel la recoge, parece ser, y eso es la fenomenología, y eso es una buena base, digamos, el planteamiento general de la filosofía de Hegel. La idea de espíritu y la idea de conciliación de lo finito e infinito, la idea de sustancia y sujeto, la conciliación de sustancia y sujeto, eso es la razón dialéctica o la razón negativa, el sistema como el todo, en fin, eso es un poco lo poco que yo sé y las cosas que me suenan, pero por ahí podían ir las cosas. Armado de todo eso, entonces de pronto se va Hegel a Jena, porque su padre se ha muerto y le ha dejado como heredero una pequeña cantidad de dinero, y dice, pues ya no me hace falta seguir dando clases, perdiendo el tiempo aquí con alumnos, y me voy a Jena a dar clases. Su ilusión ya la tiene clara, es ser profesor. Ha variado su pretensión hasta que llegó a Frankfurt en sus 3 años que pasó con Hölderlin. Su idea era el ideal ilustrado de ser un hombre educado, de Bildung, que dicen los alemanes, y dedicarse como a la educación del pueblo, pues lo que la enciclopedia, D'Alembert, Diderot, esta idea de ir contra los mitos, ir contra la religión positiva, en el sentido de que ya presenta unas cosas rígidas que hay que creer, y así esos primeros libros de Hegel sobre la vida de Jesucristo, por ejemplo, ¿no?, que van en esa línea. Y se va a Jena porque pues allí está Schelling. Schelling había estado también en el seminario de Tubinga junto con Hölderlin. Allí habían estado los tres y allí había pues compartido la ilusión que había y la conmoción que significaba en aquel momento culturalmente la Revolución Francesa. Como mucha otra gente, dicen en los libros, como muchos otros jóvenes, pues habían plantado un árbol, el árbol de la libertad, y habían seguido también con tristeza los excesos del terror de la Revolución, aunque Hegel los integró dentro de como una explicación dentro de su teoría total de la historia y demás. Se va allí y entonces pues mantiene unas relaciones estrechas con Schelling y aparece como un poco como discípulo, como seguidor. No puede cobrar todavía, no es un profesor, diríamos, numerario, sino que había una categoría de profesor que era un profesor que cobraba, daba clases, pero cobraba en virtud del número de alumnos que le acudían, que así. Y entonces, pues si tenía más éxito, cobraba más, cobraba menos. Era una posición bastante inestable, y entonces, pero bueno, era una introducción. Y pronto hacía falta, para seguir adelante, hacía falta hacer un trabajo, una tesis, una especie de tesis. Y entonces eso fue lo que Hegel hizo pronto, curiosamente, sobre la superioridad de Kepler sobre Newton. Entonces, que es una cosa sorprendente, porque Hegel todavía está relativamente cercano a nosotros, y sin embargo, pues en aquel momento todavía era ese intercambio entre ciencia y letras, un hombre de letras que todavía dominaba la ciencia. Hegel sabía matemáticas, dio clases de matemáticas
en la portada, primera portada de la fenomenología, viene como Hegel, ¿por qué no lo admitieron en una especie de colegio de filosofía? Porque a lo mejor problemas personales y tal, y entonces viene como profesor formando parte del colegio de mineralogía. Bueno, pues eran como las distinciones que Hegel quería tener. Y el Hegel siguió la química, siguió la física, y sucesivos cambios que hay en la enciclopedia pues se debe en lo que la parte que corresponde a la filosofía de la naturaleza corresponde a los sucesivos descubrimientos que se van haciendo, aportaciones científicas y demás. El asunto que nos lleva a nuestro tema es la situación en que está Hegel en el momento en que se pone a dar esta clase. Esta clase, pues aquí en el libro, en la introducción, parece que dice que se empezaron en 1805. Y bueno, es importante la fecha, es importante la situación por saber, digamos, el momento filosófico en el que se encuentra Hegel en lo que respecta a su evolución. Y hay que tener en cuenta que si esto las clases se empezaron en 1805, en 1806 Hegel había acabado la fenomenología. Eso quiere decir que estaba ya en plena posesión de su pensamiento más. Entonces lo que aquí viene pues ya está bastante, podemos considerarlo no como un pensamiento precursor, pero un pensamiento inicial. Bien, para extendernos un poquitín más y para hacer la cosa un poquitín más difícil, pues entonces solamente aportar que bueno, cuando llegó pues hemos dicho que era como, se le tomó como un discípulo, como un seguidor de Schelling. En ese momento había como una dicotomía: Fichte, que había sido el principal, y Schelling, que era como el seguidor, que el que continuaba en Jena. Habían sido muy amigos, incluso, y lo eran, y gracias a ello estaba allí Hegel. Y cuando se juntaron los dos en Jena, entonces pues editaron una revista de filosofía en la que no firmaban los artículos, como diciendo esto es una cosa común, no importa quién lo haga, pero sí se reconocen los artículos que son de Hegel. Y hay, pues por ejemplo, dos artículos que son uno, que es relación del escepticismo con la filosofía, que aparecieron en la revista esta que promocionaban o que editaban Schelling y Hegel, y este que se llama Fe y Saber, que está traducido así como Fe y Saber, aunque en alemán pues es Glauben und Wissen, que sería creer y saber. Pero claro, ese verbo creer que tiene en alemán el mismo juego que tiene también en español, que es creer como una cosa, mi opinión. ¿Qué crees tú que ha pasado? Yo creo que esto ha sido así, que es como opinar. Y el otro verbo, y ese otro sentido de creer, que es yo creo en Dios, yo soy creyente. Eso es que tiene relación con la fe. Por eso lo han traducido fe y saber. Es una colección muy bien editada, económica, y que yo recomiendo, muy bien impresa, son libros nuevos, en fin, una buena aportación. Ya vamos a ver solamente la aportación por dónde iba Schelling. No destacó Hegel en este momento en su artículo, ni posiblemente podía. No hizo un papel. Ahora los historiadores dicen que ya se notaba el Hegel, diríamos, de después, pero en su momento lo consideraron como un continuador de Schelling. Era como una especie de ahijado, de protegido.
allí, después de pronto, sacó otro artículo que yo he intentado leer, pero que es bastante durillo. Se llama Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling. Fue como consecuencia de este artículo que el público en general pues, pensaron que Hegel pues, estaba siguiendo la estela de Schelling. ¿Qué camino había seguido Schelling? Pues frente a ese problema que hemos planteado antes de cómo conciliar la reflexión con el sistema o con la totalidad, dejando de lado el dualismo infinito-finito del que hemos heredado de la religión cristiana, pues el asunto era que había que partir, por decirlo así, de un punto de vista absoluto y total. Entonces, que superara la excisión, que superara esa oposición para ser, diríamos que lo que iba a construir la totalidad tenía que partir de un momento de unidad. Y entonces, pero como estaba con un planteamiento de razón, que era el planteamiento de Fichte, el planteamiento de Kant, planteamiento de razón limitado al entendimiento, eso dicen, que yo no lo sé todavía bien, son cosas que suenan, y yo lo digo como de manera orientativa, pero que no es tomarme demasiado en serio, ni demasiado rígidamente, sino que son como ideas orientativas. Quizás fue la cosa por ahí, quizás se puede ver, a lo mejor se corrobora, a lo mejor no, porque todo es relativo y eso tiene muchas historias y eso tiene muchas. Que Kant tuviera por ejemplo, se limitara él fue el que, diríamos, estableció la separación, incluso la terminología entre Verstand y Vernunft, entre entendimiento y razón. Y ahí está la crítica, ahí está la dialéctica trascendental, ahí está, todo eso hay que, en realidad, cuando se ojea a Kant, pues se dice, pues si esto ya es casi Hegel. Y entonces, pero Hegel también lo comenta Kant muy bien, muy asimilándolo, entendiéndolo perfectamente, lo que hace, lo que no hace, dónde se ha quedado. Pero a lo mejor Kant lo planteó, pero no tuvo el desarrollo. Kant se limitó, digamos, a lo que podía ser un conocimiento, digamos, científico a partir de los sentidos y de los objetos de los cuales se podían decir cosas con verdad, y otros objetos como el alma, Dios, el mundo y tal, el ser, todo eso para Kant quedaba fuera de lugar, fuera de nuestro alcance de la razón. Solamente quedaba el alcance de la práctica. En la práctica, como idea orientadora, sí que puede ser, sí que podía estar a nuestro alcance. Esa idea orientadora, esa es la idea de Hegel. Según parece ser, es asombroso, pero así parece ser. En Hegel ya tiene más regambre, porque la idea ya es la protagonista, también en Kant es la protagonista, también es el concepto, la unidad, producido por el sujeto. Pero bueno, para no seguir por este camino, la solución de Schelling es, puesto que no podemos llegar con la razón a esa especie de unidad, lleguemos con el sentimiento. Entonces, pues de una manera intuitiva, de una manera no racional, podríamos llegar. Entonces, partamos de esa unidad alcanzada emocionalmente, estéticamente, ese es el planteamiento. Pero ese planteamiento, aunque ahora mismo todavía Hegel no lo hace explícito, no está de acuerdo. Su protesta o su enfrentamiento será claro en la introducción de la fenomenología del espíritu, donde se meterá fuertemente con ese planteamiento de que en la noche todos los gatos son pardos, y allí en la mezcla indistinta del sentimiento, pues eso ya cada uno, eso ya una cosa subjetiva, eso allí se pierde la verdad,
y se pierde también, el fin, el propósito de la Ilustración. El propósito de la Ilustración era construir una razón, diríamos, quitándole terreno a la fe. Pero resulta que si al final la razón es sentimiento, pues entonces no hemos hecho nada. Si la razón se muestra impotente para con sus propios medios llegar a los últimos extremos, entonces resulta que de nuevo es la fe la que se le da la palabra. Hasta ahí llega el planteamiento. Entonces vamos ya a ver ahora simplemente los tres primeros párrafos de este librito que se llama Introducción a la Historia de la Filosofía, y que a su vez esta introducción a la filosofía tiene una introducción, y entonces nosotros vamos a hacer eso mismo. Los tres primeros párrafos, que algún primer párrafo es una sola línea, la introducción de la introducción. Yo elegí este libro porque un poquitín más adelante, lo que es ya no en la introducción sino en la primera parte, por el capítulo 1, venían unas cosas como una especie de síntesis muy interesante acerca de lo que el planteamiento de Hegel, como una especie de resumen dedicado al alumno, que es la idea, que es la existencia, que es el ser en sí, que es el ser para sí, que es la idea en desarrollo, y todo eso pues estaba bastante sencillo y claro, y como hombre, pues vamos, aquí esto podría ser para una cosa, sería bueno para introducirse. Lo que pasa es que en vez de empezar por ahí, dije, bueno, vamos a empezar por la introducción y así seguimos un orden y vamos poco a poco, pero se hace largo porque cada parte tiene su densidad, incluso en Hegel. Hegel dicen que, me parece que fue Croce, Benedetto Croce, el que decía que en cada uno de los libros está el todo Hegel, o está todo el Hegel. Y bueno, pues eso corresponde también a la idea filosófica del sistema. Siempre dicen, tiene la totalidad como presente. Las cosas son lo que son en virtud de su relación, de su situación y de su relación con la totalidad. Puede ser que la cosa sea por ahí. Y ya no, sin más dilación, porque no sé el tiempo que llevamos y porque la cámara no me lo dice en la pantalla. Yo compré un micrófono para que la cámara se pudiera distanciar y pudiera coger el sonido con más seguridad, pero resulta que el micrófono no sirve, no recoge sonido. Se ve que la clavija no es buena, es estéreo y a lo mejor el sonido es mono y tal. Y de nuevo pues estamos todavía igual que en la primera intervención, pues con la cámara directa. Por eso la cámara está cercana. Espero que se oiga, aunque pienso que está hablando demasiado bajo para eso, y espero que los ruidos ambientales no se transmitan y no salgan. Yo he cerrado todas las ventanas, todas las puertas, y aquí estoy con el calor casi del verano. Bien, Hegel se planta delante de los alumnos y entonces dice: estas conferencias van a ser dedicadas a la historia de la filosofía. Antes he dado un curso de metafísica y de lógica. Le llaman también conferencias, porque entonces seguían el método que seguían era como conferencia, y luego pasaba el mismo profesor pasaba unos folios o con los apuntes que lo habían cogido, el mismo profesor dedicaban a debatir sobre lo que el profesor antes había expuesto. A lo mejor una parte de la clase, media clase, pongamos por caso, el profesor exponía su tema o su contenido y luego debatía. O bien lo hacía el profesor mismo o incluso lo hacía después con un profesor ayudante. Entonces, por eso, esto todavía se parece mucho a lo que uno ha oído que se hacía en la Edad Media. Más que ahora, que yo llevo aquí poco. Y bien, entonces dice: la historia de la filosofía
puede ser considerada como una introducción a la filosofía. Aquí se va a plantear un poco, va a hablar así con esa dicotomía entre historia de la filosofía y filosofía, que es un asunto un poco fácil y difícil. Fácil si uno acepta las cosas así, tal cual, como esa especie de ronroneo, rum rum, de que sí, pues sí, claro, es la filosofía, pero difícil si uno se mira para adentro y dice, pero yo lo he comprendido esto bien. Y bien, entonces la historia de la filosofía puede ser considerada como una introducción a la filosofía. ¿Por qué? Dice Hegel. Porque tiene ella dentro de sí el origen. Bueno, eso yo creo que es una pequeña afirmación que no tiene más importancia. Y bueno, ¿a qué se refiere con el origen? Pues posiblemente al origen clásico. El origen clásico de Grecia en ese momento, la situación histórica, situación política, situación cultural, situación religiosa, en ese momento, paso del mito al lobo, tal y cual, todas estas cosas que siempre están muy dichas. Ahora bien, Hegel improvisaba, pero el esquema conceptual de fondo siempre lo tenía claro. Entonces a veces eso se puede ver en sus distintas intervenciones que ha tenido sobre un mismo tema. Como habla de lo mismo, luego también va evolucionando el mismo, naturalmente. Y aunque parezca que en un principio parece como un pegote que está puesto aquí de principio, pero en esta diríamos primera intervención, primer estudio, primer acercamiento acerca de la historia de la filosofía, va a haber como un planteamiento doble. Un acercamiento por una parte como diríamos desde un punto de vista metódico, que es el concepto de filosofía, o de la historia de la filosofía, qué pretende, qué es la finalidad, cuáles son los métodos, cuál es el concepto, referido a la historia de la filosofía, que es lo que estamos ahora tratando. Entonces ese es un punto de vista, que es pues, como un punto de vista interno de cuál es su método, el concepto, la definición, y otro punto de vista que es la relación que mantiene la filosofía, o la filosofía que aparece en la historia, o la historia de la filosofía, con otros productos culturales, con la religión, con la ciencia, con el arte, con la política. Es decir, que son como dos puntos de vista. Son un punto de vista interno y un punto de vista externo. Puede ser que esta primera introducción, esta primera línea levemente introducida, se deba a ese planteamiento, que Hegel lo improvisa en un momento y después lo va a desarrollar más. Nuestros tres nuestros tres párrafos primeros solamente llega hasta este primer planteamiento, el planteamiento interno. Luego, en el párrafo siguiente, ya Hegel empieza el segundo planteamiento, el planteamiento externo, que en relación mantiene la filosofía con la otra ciencia, con el arte, con otros productos culturales, con otros saberes y demás. Bien, entonces, volviendo, dice, bueno, la historia de la filosofía podría ser planteada como una introducción a la filosofía. Es como una idea, pero que ahí deja y no continúa. Y posiblemente se deba a eso que decimos de que lo va a tomar después. Y eso sería un planteamiento. Porque contiene el origen. Pero podría ser así. Pero el objeto de la historia de la filosofía, dice Hegel, es la aparición de la filosofía. El objeto de la historia de la filosofía, la aparición de la filosofía en el tiempo o en la historia. Y esto ya sí es un poco más... En aquel tiempo había una polémica también acerca de la historia de la filosofía. Pues había posturas
cómo interpretar todas estas filosofías distintas que se daban en la historia. Decía Schopenhauer que en la historia de la filosofía cada uno quiere ser sultán y todos los demás reducirlos a súbditos o, en fin, o vasallos. Siempre el último dice: yo soy la verdad, esto es lo verdadero, esto es el punto de vista válido, y los demás se equivocaban en esto y en el otro, y yo no me equivoco. Entonces, o bien había dos posturas, según cuenta Hegel. O bien todo eran opiniones, entonces que la historia de la filosofía es un conjunto de opiniones, y en ese caso Hegel dice: ¿para qué me sirve la opinión? Si es una opinión solamente representa el punto de vista de una persona, solamente es una persona, pero a mí no me sirve como una cosa personal, como a alguien que le gustan las naranjas y al otro le gustan los limones. Bueno, pues sí, muy bien, es una cosa, me habla de tu gusto, pero lo que sirve es, lo que Hegel está en ese planteamiento, la verdad universalmente válida. Eso es lo que vale, decía Hegel, que hacia ahí quiere conducir el asunto. Esa es una posición. Todos son opiniones, con lo cual se desvalora la historia de la filosofía y la filosofía en su conjunto. Y otra posición es: solamente puede haber una filosofía válida, y en ese caso pues también se desvaloran todas las demás. Hegel quiere hacer un planteamiento en el que se mantenga la idea de verdad como verdad absoluta, verdad eterna, verdad intemporal, y al mismo tiempo se mantenga también la validez de todos los sistemas o todas las filosofías que han aparecido en el tiempo. Hay, aunque sea una anticipación, hay una verdad eterna, hay una verdad intemporal, hay una filosofía intemporal, que eso es donde yo ahí ya empiezo ya a chirriar, porque ya no se sabe bien qué es lo que es filosofía y qué no es filosofía. La filosofía es la que aparece en el tiempo, pero la filosofía aparece en el tiempo es un mostrarse de la filosofía intemporal. Y entonces, pero esa filosofía intemporal, ¿cuándo la poseeremos? Esa filosofía intemporal en la lógica es posible. La lógica, dice Hegel, que es el ser de Dios antes de la creación, por decirlo así, no son textuales, ¿no? Sino antes de todo mostrarse y antes de todo aparecer, bajo ninguna condición histórica, en sí, solamente en sí. Son palabras muy gordas y muy grandes, y por eso el racionalismo dicen que llega con Hegel al último extremo, a su máximo esplendor, y ya de ahí lo que surge son más bien irracionalismo, o bien otra postura todo lo contrario. Si en Hegel lo que vale es lo universal y el individuo no vale sino en función de lo universal, Kierkegaard dirá lo contrario: pero yo qué, y así. Y Schopenhauer dirá que no es la razón sino que es la voluntad, y en fin, y así pues será. Y Marx dirá que no es el espíritu sino la materia lo que determina el espíritu, y no el espíritu el que determina la materia, como Hegel. Entonces la historia de la filosofía es la historia de la aparición de la filosofía. Hay una filosofía hay una verdad y esa filosofía se va apareciendo en el tiempo. Al mismo tiempo está limitada al tiempo, y por eso toda filosofía ya se pierde de alguna manera, como pasan las corrientes del arte. No podemos ser ahora escépticos como eran los antiguos, dice Hegel. No podemos reconstruir el planteamiento de la Edad Media, o no podemos ser epicúreos, no podemos ser platónicos como lo era Platón. Sí nos interesa Platón, pero Platón da el principio eterno, los ofrece, diríamos, bajo el manto del tiempo, pero hay un acceso al principio eterno, y eso se recoge. Entonces, por eso, de esa manera concilia
Hegel que la filosofía sea algo ahistórico y al mismo tiempo esté en el tiempo y no se devalúe. Bien, dice Hegel, siguiendo también el planteamiento que ha seguido en otros libros, de una problemática con la introducción. En la fenomenología del espíritu, ya lo hablamos en el otro vídeo, pues no se resiste a la introducción, pero bueno, la filosofía es un sistema y el sistema no tiene introducción así gradual, sino que como la verdad es el todo, pues eso hay que ponerlo directamente. Por eso dice a veces algunos comentaristas que no se entiende Hegel desde un principio, porque desde un principio ya le está situando con la referencia al todo. Aquí, nada más empezar, a sus alumnos ya le está poniendo cosas que suponen el conjunto de su filosofía, dicen algunos autores. Primero hay que leerse entero a Hegel, o hay que leerse una obra entera, aunque no se entienda, y luego ya cuando ya tienes una idea general, entonces vuelves otra vez a considerarla por partes. Entonces, armado ya de la visión general. Bien, dice Hegel, siempre resistiéndose a la introducción. Si tuviéramos que hacer una introducción a la historia de la filosofía, pues haríamos eso, hablaríamos de la finalidad, de los métodos, del concepto, la definición. Dice, pero eso mismo pertenece ya a la historia de la filosofía. Por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo de la finalidad de la historia de la filosofía que la propia historia de la filosofía? Ahí pues tenemos todos los sistemas y podemos ver, diríamos, hacia dónde tienden y cuál es su sentido. Bien, entonces eso sería como el obstáculo, la objeción que se pone y a la que se resiste, pero siempre claudica, así, siempre vuelve. Bueno, eso es lo teórico, pero dice, pero bueno, atendiendo a dos puntos de vista, atendiendo a dos planteamientos, atendiendo a la concepción, a aclarar la concepción de la filosofía, o de la historia de la filosofía, y también para indicar más de cerca el punto de partida, son las palabras, vamos a hacer un acercamiento, una pequeña introducción. Vamos a claudicar. Aquí la palabra concepción, por eso intenté tener el libro en alemán para ver exactamente, por ejemplo, la palabra que viene, porque hay ciertas palabras que son importantes. En Hegel parece ser se acentúan los verbos, porque es una filosofía de la acción, es una filosofía del movimiento, es una filosofía del proceso en oposición a las cosas en sí, cosas estáticas, cosas rígidas. Es una filosofía, si podríamos decir, filosofía de Heraclitea en oposición a la filosofía parmenidiana, por ejemplo, ¿no? Dicho así un poco retorcidamente. Entonces, pues la concepción, que yo creo es que en alemán me parece se llama Begriff es el concepto. Entonces ese no es solamente el concepto, sino la concepción, el verbo, es el camino que lleva hacia el concepto, pero que incluye tanto el concepto final como el proceso, porque hay en Hegel a veces frases, lo vimos en la introducción a la fenomenología, diciendo, no, el final no es nada más que la cáscara que deja el proceso, que deja el final, pero eso, la cosa es todo el proceso en su conjunto, es la vitalidad que hace que ese proceso tenga sus diferentes momentos, pero los momentos no son nada más que, diríamos, imágenes pasajeras, fotos fijas. Está el proceso, la planta, pues está la flor, están las ramas, están las hojas, está el fruto, pero la planta no es el fruto, ni son las ramas, ni son la flor. Esos son momentos pasajeros, fotos fijas de algo que no tiene momentos fijos. Lo que pasa es que nosotros, pues, nuestro entendimiento para un mejor funcionamiento práctico, pues lo cosifica y
nos da imágenes estáticas. Entonces, para comprender algo, no es comprender su concepto, sino solamente, si a medida hay que comprenderlo, sino el proceso que lleva al concepto, el proceso, lo que llamaríamos la concepción. Quizás, yo no lo sé. Aquí pasa que la palabra esta a veces hay palabras clave. Bien, y luego pues indicar el punto de partida, que no es exactamente el punto de partida a que se refiere ahora mismo, si es el punto de partida histórico, si es el punto de partida de, por ejemplo, en Aristóteles, que el punto de partida es pues que hay que haber cierta riqueza económica, cierto bienestar, porque la filosofía es como un producto de lujo. No sé exactamente, lo he leído pero ya no me acuerdo. Bien, y para acabar solamente una anotación que Hegel hace a este planteamiento. Dice, solamente aclarar lo que entiendo yo por finalidad, porque hemos visto ahí que entre poner finalidad, método, para hablar de todas estas cosas es lo que se hablaría, y esto es lo que pretende hablar un poco en esta introducción de esto y del otro planteamiento, que es el planteamiento externo de la relación con las otras ciencias, con el arte, etc. ¿Qué entiendo yo por finalidad? Por finalidad entiendo lo general quiere decir el concepto que unifica lo múltiple aparte del contenido. Son palabras difíciles, pero que a lo mejor la dificultad también está en la traducción, porque a veces las traducciones hacen difíciles las cosas cuando en el idioma original está más sencillo. Y entonces, pues en principio eso no se sabía, yo no sabía qué podía ser, pero sin embargo, cuando por casualidad o leyendo la lógica, entonces hay un momento en el que habla de la unificación de la cosa por parte del concepto. La cosa o las distintas cosas, ¿no? O la diversidad, o lo múltiple, ¿no? Entonces habla de tres maneras de unificar. La unidad o unificación mecánica, que sería, por ejemplo, la que se da en el sistema solar, que nosotros llamamos sistema, en el que pues todas las partes son idénticas y mantienen una relación externa entre sí. Yo no sé muy bien, todavía no lo comprendemos intuitivamente, pero racionalmente todavía no sé muy bien cómo todavía entenderlo. Lo he leído, pero todavía no me acabo de aclarar. Yo se lo digo a ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta. Esa es como la forma más baja, más precaria de unificación. Cada cosa continúa siendo lo que es, separada y distinta, pero al mismo tiempo mantiene quizás esa unidad debido a unas leyes. Esa es la segunda forma de unificar el concepto, la diversidad, es lo que llama unidad química o finalidad química. Y ese es el modo de unidad que se da, por ejemplo, en un compuesto químico. El compuesto, aquí tenemos el cloro y aquí tenemos el sodio. Entonces se unifican en el cloruro sódico. Pero el cloruro sódico, dice Hegel, bueno, un ejemplo es mío del cloruro sódico, pero la idea es la misma, que afecta a los componentes. Dentro de la unidad no son lo mismo los componentes que fuera de la unidad. Entonces, esa es la característica de la unificación química. Y desde ahí se entiende bien lo que quiere decir en el tercer punto, la tercera clase de finalidad, que es la finalidad teleológica, que es típica de los seres vivos. Y entonces, donde la unidad se da sin afectar a los elementos, que es lo que había, dice Hegel, unifica, pero dejando aparte el contenido, es decir, que es como una unidad rectora, como una unidad que atrae, pero que no afecta a una transformación de los elementos que están unidos. Eso es, hasta aquí llega
y esperemos que esto se haya grabado bien y que podamos pasarlo pronto a YouTube. Espero que les haya servido y espero que pronto tengamos una próxima intervención, que todavía no sé sobre qué será, si continuaremos con este mismo libro o pasaremos a algún otro o pasaremos. El cuerpo es el que decide.